ejemplo. No sé si me está ganando. Por ejemplo, yo dibujo esta molécula para hacer la distinción. Fíjense en esta molécula. Si yo analizo esta molécula tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 10 carbonos. Por lo tanto, yo la podría considerar una molécula grande. Ahora, yo en esta molécula grande veo dos zonas distinguibles entre una zona polar y una zona polar. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque si yo hago una línea acá, esta zona que está acá es una zona polar. ¿Y por qué es una zona polar? Porque tiene oxígeno dentro de su estructura. Y esta zona que está acá vendría siendo una zona apolar. ¿Y por qué vendría siendo una zona polar? Porque está conformada solo por carbono e hidrógeno. Entonces, yo distingo una zona polar y una zona apolar en una molécula grande, por lo tanto esta molécula es anfipática. Pero se tienen que cumplir esas dos, se tienen que cumplir estas reglas, sobre todo esta. Yo tengo que tener una zona polar y una zona polar claramente distinguible. Si yo no la puedo distinguir claramente, yo no puedo decir que es anfipática. Y en el caso de que en esa cadena larga existiese un oxígeno, Automáticamente se transforma en polar. aunque exista solo un Aunque exista solo. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Eso es un poco ley. Ahora, también un poco para vinieron ayer y un poco para recordar. Estas reglas que están acá están asociadas también a grupos de química orgánica. ¿Qué es orgánica? Grupos de química orgánica. ¿Solo las polares? No, las dos. Polares y apolares. Sí. Que te permiten a ti, sabiendo que algunos grupos de química orgánica también pueden distinguir moléculas polares a apolares, pero también bajo la misma regla. Por ejemplo, grupos que tienen oxígeno, grupos de química orgánica que tienen oxígeno, por ejemplo los alcoholes, por ejemplo los ácidos carboxílicos, por ejemplo los ésteres. Grupos químicos que tienen nitrógeno, las aminas, las amidas. Después fueron más difíciles, pero grupos que tienen azufre, sulfidrilo. Todos esos son grupos polares. Grupos químicos que solo están conformados por carbono e hidrógeno, los alcanos, los alquenos, los alquinos. Grupo benceno. Grupo benceno. El aromático, claro. También todos esos grupos son considerados grupos apolares. Eso. Entonces tienen el truco para poder distinguir en la molécula, que es buscar estos átomos, pero también pueden buscar el grupo de química orgánica. Así que se les pide identificar. ¿Ok? Ya, ¿estamos claros con esta primera parte? Esto es lo que es identificación de molécula, que es una primera parte de lo que es biomolécula. La segunda parte tiene que ver con lo que son las fuerzas de interacción. ¿Puedo ver aquí? Sí. Ya, lo otro tiene que ver con las fuerzas de interacción. Las fuerzas de interacción, estas fuerzas de interacción, se generan entre dos moléculas o dos grupos. O sea, voy a tener dos moléculas o dos grupos que están relativamente cerca y tienen que tener como base que estas dos moléculas o grupos tienen que atraerse. Esa es la dinámica. Tengo, por lo tanto, dos alternativas iniciales. O tengo dos moléculas apolares, o dos grupos apolares,
o tengo dos grupos Polares. polares. Moléculas o grupos polares. Dependiendo de los grupos, va a ser las fuerzas de interacción del par. Para el caso de las interacciones entre moléculas o grupos apolares, la única fuerza se conoce como fuerzas hidrofóbicas. Fuerzas hidrofóbicas. Entonces, usted ve un grupo de química orgánica polar con otro grupo de química orgánica polar o dos moléculas apolares, automáticamente usted dice, aquí yo tengo fuerzas hidrofóbicas. No hay ninguna otra alternativa. En el caso de dos moléculas polares, ahí sí tenemos más alternativas. Ahí hay más fuerzas involucradas. Hay una fuerza que es la más clara, la que uno automáticamente identifica, que es ion positivo, ion negativo. Que esta se conoce como interacciones iónicas. ¿Por qué puse ion positivo y ion negativo? Que recuerden que se tienen que atraer. Siempre se tienen que atraer. Por lo tanto, si yo tengo dos iones, uno positivo y el otro negativo, las interacciones son interacciones de tipo iónico. La segunda es cuando yo tengo un ion positivo o negativo y tengo una molécula neutra. Estas moléculas neutras forman lo que se llaman los dipolos. No sé si ustedes tienen claro lo que son los dipolos. ¿Se acuerdan más o menos? El agua. Claro? Más o menos. El agua es dipolo. Claro, más o menos. Dipolo tiene que ver con esto. Si yo uso el ejemplo de la molécula de agua, la molécula de agua es una molécula que es dipólica, o que tiene dipolos. Esta molécula de agua es polar o apolar. Polar. Polar o apolar. Polar o apolar. Polar. Polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene Oxígeno. oxígeno. Listo. Cuando uno identifica, si está el oxígeno, polar. Si está el nitrógeno, polar. Si está el azufre, polar. Después vamos a ver algunas consideraciones en aminoácidos, pero por lo menos por el momento, así. Cuando yo tengo una molécula polar, tengo la posibilidad de formar en esta molécula polos pequeños, que duran muy poco tiempo. Por un tema de cargas, yo acá puedo formar un polo negativo, y aquí yo puedo formar polos positivos. Pero ojo, no estoy formando cargas, estoy formando polos. Distribución. Claro, es una distribución. Acá hay más carga negativa, aquí hay más carga positiva. Cuando yo formo esta situación, formo lo que se llama un dipolo. ¿Por qué dipolo? Porque tengo dos polos. Pero yo no armo, al contrario del ion, yo no formo carga, sigue siendo neutro. Entonces por eso estas moléculas neutras forman dipolos. Porque no tienen carga, pero forman estas estructuras. ¿Estamos? Entonces, si esto yo puedo formar dipolo, estas cargas pueden interaccionar con una carga formal de un ion. Por ejemplo, esta carga positiva puede interaccionar con un ion que tenga carga negativa. Y esta carga negativa podría interaccionar con un átomo que tenga carga positiva. Y esas son fuerzas de atracción. Ya. Estas fuerzas se conocen como fuerzas ion dipolo, y ustedes vieron un caso particular que era la esfera de solvatación. La esfera de solvatación es cuando tienen un ion y ese ion se rodea de moléculas de agua. Cúbrela. Es un caso particular que ustedes revisaron en clases. Sí, cuando ustedes revisen la materia se van a dar cuenta que esto que está acá lo vieron como esfera de solvatación. Tienen un ion que se rodea de moléculas de agua. Eso se hace mediante fuerzas que se conocen como ion dipolo. Y hay una tercera fuerza importante,
que se da entre moléculas neutras nuevamente. Estas moléculas neutras forman dipolos. Forman dipolos. Y ustedes lo conocen como puente de hidrógeno. de hidrógeno. Como puente de hidrógeno. ¿Y qué necesito yo para un puente de hidrógeno? Un hidrógeno. Oxígeno. Lo que necesito un hidrógeno. Ya, coloquemos el o sea, hidrógeno. pero con capacidad de ceder, de entregar de. No, no es ni entrega ni recibe. Ya. Se Este que atrae está acá se comparte Sí, pues. entre dos nitrógeno y átomos, que son átomos polares. Pueden ser oxígeno-oxígeno, pueden ser nitrógeno-nitrógeno, oxígeno-nitrógeno, azufre, lo que sea. Lo que yo hago es compartir ese hidrógeno mediante una interacción de fuerzas. La gracia del puente de hidrógeno es que esta estructura que está acá es estable. Y cuando tengan que pensar en la estabilidad, piensen en la doble hélice de la ADN. La doble hélice se estabiliza con puentes de hidrógeno. Mm. Y si ustedes se dan cuenta, la doble hélice se mantiene unida porque es una estructura estable. No se desarma o es muy difícil desarmar. ¿Ok? Ya. Eso como temas principales de biomoléculas. Hay un último tema que yo a todos los mandé referenciados a las diapos, porque no más allá de lo que hay que aprenderse, que es el tema del agua. Que son las propiedades del agua. El tema de las propiedades del agua. Que el agua tiene un alto punto de ebullición, un bajo punto de fusión, que forma una estructura como una red de puentes de hidrógeno, que tiene una alta viscosidad, todo ese tipo, que tiene un alto calor. Todas esas características apréndanse, que aparecen en la diapositiva. ¿Ok? Más allá no las voy a tocar porque en realidad sería como ser redundante en el tema. Ya, ¿estamos claros, muchachos? Señoritas. Sí, profesor. Que son Sí, las diapos del profe, no del profe de biología. sí, pero sí es la... Sí. Ah, es la. Sí. Ya. Ah, Es perdón. nuestro profe No, que no, nos pero hace. ustedes la revisan, ¿no? Debe ser. Ya, ¿puedo borrar? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo borrar? ¿Algo que le quiere sacar una foto? ¿O no? Estamos grabando. tal vez. ¿Ah? Ya, bueno. Segundo tema, que es el tema más difícil, que es el tema más complejo de esta primera parte. Aminoácidos. Exacto, aminoácidos. Los queridos aminoácidos. Ay, profe. Sí. De todas maneras, sí. Atento al lupo. Ya. Voy a partir exactamente igual como partí ayer en la clase. Lo primero que hay que aprenderse de aminoácidos es la estructura general. Voy a adicionar algunas cosas que ayer no dije, por un tema de tiempo, pero hoy día lo voy a decir. Un aminoácido tiene un carbono central, tiene un hidrógeno, tiene un grupo de ácido carboxílico, tiene un grupo amino y finalmente tiene una cadena lateral variable. Una cosa que no dije ayer que hoy día me acordé que tenía que decir. Recordar, adelante, recordar que este carbono central Es es quiral. No sé si lo saben. Ustedes ya saben lo que es quiralidad. Ustedes ya saben por química lo que significa quiralidad. Significan posiciones de los grupos en el espacio. Para que sea quiral, lo que yo necesito es que estos cuatro grupos sean Diferente. distintos. Y hay un caso en que no son distintos. Ah, Es el cuando hay caso de otro la H. glicina. Porque la glicina Dos tiene hidrógenos. un R que es un hidrógeno. Con dos hidrógenos yo pierdo quiralidad. Ujú. Pero todos los demás, los Son quirales. otros 20 son Quiral. quirales. Sí. Ahora, no olvidar que la quiralidad, que el efecto de la quiralidad, el L, que recuerden que yo tengo un D aminoácido o un L aminoácido, el L Levo. aminoácido es el biológicamente activo. Levo,
¿Cuánto es? Cuando es a la izquierda. Sí, levo o dextro. Pero a mí me gusta más el LD, ¿no? Ya, LD, No me sí, es hago más tanto fácil. problema, Sí. ¿no? A mí son L aminoácidos o D aminoácidos. El L es el biológicamente activo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Consulta. ¿Por qué en las guías a veces parece el grupo carboxilo arriba y el amino acá? Y... Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo No tiene mismo, da que... exactamente lo mismo. Ah, ya. Exactamente lo mismo. Ah, ya, ok. Da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que uno sí generalmente no tiene que tener cuidado Ujú. son con las famosas estructuras de Fischer. Las estructuras de Fischer son estas que están acá, pero aparecen como dos hacia adelante y dos hacia atrás. Ah, ya. Que son las famosas estructuras de Fischer. En las estructuras de Fischer simple, si el grupo de ácido carboxílico está hacia la derecha, ¿Ya? ¿Sí? sí, hacia la derecha es L, y si está hacia la izquierda es D. Ah, ya, Si ya está lo- arriba es L, si está abajo es D. Ok. Porque ustedes no vieron LD, ustedes vieron RS. Sí. ¿Bueno? RS vimos. Sí. Vieron RS. Pero la única consideración que hay que tener con LD, este grupo, si está a la derecha, L, si está hacia la izquierda, D, si está arriba es L, si está abajo es D. Listo. Ok. Pero generalmente eso no lo preguntamos mucho, tiene que ser muy rebuscado para preguntar ese tipo de cosas, pero por si acaso, Nunca se sabe. nunca se sabe, ya. Que esto no lo dije ayer y que se me había olvidado, pero que ahora me Ya. acordé que tenía que decir. Ahora, una de las cosas importantes de los aminoácidos es la clasificación. Clasificación. Yo me voy a centrar en lo que se conoce como la clasificación química, que tiene que ver con la clasificación que se da de acuerdo a la cadena lateral. Porque recuerden que yo puedo clasificar los aminoácidos también de forma biológica, esenciales, no esenciales y se me fue el nombre. Esenciales, no esenciales y estándar, no estándar. Que eso tiene que ver, los esenciales, no esenciales son si pueden ser metabolizados por el cuerpo o fabricados por el cuerpo o no. Visto de otra forma, si yo lo tengo que consumir en la alimentación o no. Cuando son estándar o no estándar, ¿pertenecen a las proteínas humanas o no pertenecen a las proteínas humanas? Si pertenecen son estándar, si no pertenecen son no estándar. No está. ¿Ok? Ya. Pero yo me voy a centrar en la clasificación química, que es la clasificación de la cadena lateral. Para esta clasificación, yo solo me fijo en la cadena lateral. Nada más. Lo otro Esto no. que está acá, yo lo obvio. No lo considero. No considero el grupo de ácido carboxílico, no considero el grupo amino, no considero el hidrógeno. Cadena lateral. Solo la cadena lateral. Solo la cadena lateral. Pero siempre el radical. Siempre radical. Radical o cadena Da lateral, lo mismo. da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo solamente me fijo en esto. La primera clasificación es una clasificación muy parecida a las biomoléculas. Polar o apolar. Y para eso vamos a usar el mismo criterio. Vamos a considerar aminoácidos polares cuando en su estructura yo encuentre átomos de oxígeno, nitrógeno o azufre, porque el fósforo no lo vamos a encontrar en los aminoácidos. Y vamos a considerar cadenas apolares, aquellas que están formadas solo Carbohidrátido. por carbono e hidrógeno. Esto como aproximación general, pero vamos a tener algunas excepciones. Ojo con eso. O sea, esto va a servir para prácticamente todos los aminoácidos, pero con un par de excepciones, que lo vamos a decir un poquito más adelante. Si yo considero que un aminoácido es polar, yo tengo dos alternativas. Puede ser polar sin carga, es decir, que su cadena lateral no tenga ningún tipo de carga, o puedo considerarlo como un polar con carga. Y si es un polar con carga, Es básico. yo voy a considerar por un lado que es un aminoácido ácido y por el otro lado un aminoácido básico. Es decir, acá nos vamos a una clasificación de tipo ácido base.
ácido base. Obviamente, los aminoácidos ácidos son aquellos que tienen carga negativa y los básicos son aquellos que van a tener carga positiva. Y aquí algo que tampoco alcanza a decir ayer. Te lo digo hoy día. Generalmente los grupos ácidos son grupos derivados de ácidos carboxílicos. Pero recuerden, este ácido carboxílico tiene que estar en la cadena lateral, no es este. Tiene que estar acá. Ojo, no es este. Este no existe para usted. Acá yo tengo que encontrar un grupo de ácido carboxílico. Y ahí aparecen dos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Si ustedes revisan la estructura, se van a encontrar que en la cadena lateral tiene un ácido carboxílico cargado negativamente. En el caso de los básicos, que van a tener carga positiva, generalmente van a ser derivados de amina. Siempre recordando que estos derivados de amina yo los voy a tener en la cadena lateral y que no es esta amina. Es una amina que yo voy a encontrar en canal. Y si ustedes se fijan, todos los aminoácidos que son básicos tienen cargas positivas y en su cadena lateral se van a encontrar o con un amino o con un grupo que es derivado del grupo amino, es decir, que tiene nitrógeno. Entonces, por ejemplo, eso. Por ejemplo, yo coloco esa estructura, se encuentra esa estructura en la prueba. Es polar. ¿Cómo lo clasifica? La pregunta es, ¿qué tipo de aminoácidos es? Es polar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar cuál es la cadena lateral. Sí. Esto yo no lo pesco. Sí. Chao. ¿Esta cadena lateral es polar o apolar? Polar. Polar. ¿Por qué es polar? Porque Tiene tiene oxígeno. oxígeno. Por lo tanto, tic. Esto que está acá, ¿tiene carga o no tiene carga? No. ¿Sí o no? Aquí es distinto. Yo lo veo. ¿Esto tiene carga eléctrica o no tiene carga eléctrica? No. ¿Tiene carga o no tiene carga eléctrica? ¿El protón del H? No, la carga. lo Usted elevado. está mirando más esto. o menos. Yo le estoy mostrando esto. No Esto que tiene. está acá, ¿tiene carga eléctrica? ¿Sí o no? No. No. ¿Tiene carga eléctrica? No tiene. ¿Usted ve un signo positivo? No. ¿Ve un signo negativo? Tampoco. No. ¿Tiene carga eléctrica? No tiene. No. Por lo tanto, es un polar Sin carga. ¿Listo? Polar sin carga. Coloco otro ejemplo. Se pone. Coloco otro ejemplo. Coloco otro ejemplo. Sí. Si es más fácil de lo que uno cree, pero uno cree que tiene que buscar la quinta pata del gato y en realidad no hay que buscarlo. Sí. Pongo otro ejemplo. Listo, coloco eso. Tiene carga. Primero, determino lo que es la cadena Lateral. lateral. Después, Hay nitrógeno, es polar. esta cadena lateral, ¿es polar o apolar? Polar. Polar. ¿Por qué es polar? Por Porque el tiene nitrógeno. 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 Por lo tanto, es polar. En esta cadena polar, ¿hay una carga eléctrica? Sí. Es básico. Carga. Esa carga es Básico. positiva. Positiva. Por lo tanto, es un aminoácido Básico. básico. ¿Cómo se dice esto? Se dice que esto es un aminoácido polar Básico. básico. Aquí no es necesario decir con carga. Polar básico. Listo. Profe, ¿y cuando Diga. es sin carga se dice neutro o no? Se puede decir neutro o se puede decir sin carga. Ah, ya, no está Cualquiera de mal. los dos. Ya. También podemos colocar, coloquémoslo acá. O se puede colocar como neutro. También se puede decir neutro. Ya. Una foto. No, yo no. Bueno, haga la pizza. No, yo trato de mantenerme ahí. Bajo perfil. Sí, bajo perfil no. Ya, ¿estamos claros? Ya.
Con respecto a los apolares, nuevamente vamos a tener dos clasificaciones. Vamos a hablar de aminoácidos apolares alifáticos y vamos a hablar de apolares aromáticos. Los alifáticos son aquellos que tienen cadenas abiertas. Sí. Los aromáticos son aquellos aminoácidos que tienen en su estructura un benceno o un grupo derivado de benceno. Por ejemplo, este que está acá. Por ejemplo, ese que está ahí. Este es un aminoácido polar o apolar. 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 ¿Por qué es apolar? Porque tiene solo carbono E Hidrógeno. en su cadena Lateral. lateral. Siempre Ya. la cadena lateral está en esa posición. Puede estar acá al lado, puede estar, pero ¿cómo Se usted lo nota el identifica? Tiene que identificar el grupo amino, el grupo de ácido carboxílico, el grupo amino Y un hidrógeno. Sí, por normalidad no se coloca abajo, pero puede estar, por ejemplo, invertido. claro. Pero si usted ubica el grupo amino, ubica el grupo de ácido carboxílico y ubica el hidrógeno, lo que sobra es cadena Cadena lateral. lateral. Ya, entonces, esto es apolar. Esto vendría siendo alifático o aromático. Alifático. Vendría siendo alifático porque esto es una cadena Abierta. O la otra alternativa, que es lo que yo llamo preguntarse en negativo. ¿Hay un benceno acá? Por No. lo tanto es alifático. Eso significa preguntarse en negativo. Es otra forma de enfrentar la prueba. ¿Estamos? Por ejemplo, otro, que es el típico. Fenilalanina. Es de fenilalanina. Lo mismo. Polar o polar. Apolar. Apolar. Solo tiene carbonos e hidrógeno. Aromático o alifático. Aromático. Aromático. ¿Por qué? Porque hay un grupo benceno. Si hubiera un OH ahí, profe. Allá voy. Para allá voy. Para allá voy. Para allá voy. Cuando yo partí esto, yo dije que existían los polares y apolares y yo los podía identificar de esa forma. Ujú. Existen dos excepciones. Hay dos aminoácidos que, considerando esta dinámica, yo tengo que clasificarlos de una forma distinta. El primero es un aminoácido. Voy a poner un poquito acá. El primero es un aminoácido que yo lo voy a considerar apolar, pero que tiene azufre, que se llama metionina. Metionina tiene una cadena que es esa. Si usted se da cuenta, en la cadena lateral yo tengo un Azufre. azufre. Por lo tanto, yo debería considerarlo Que fuera polar. polar. Sin embargo, por la posición del azufre, pierde su polaridad. Y por lo tanto, es un aminoácido apolar. Y además, es un aminoácido apolar alifático. Alifático. Es una excepción. Y son dos no. Es una excepción a la regla. La segunda excepción es la que usted me plantea, Ahí con el OH. que es un aminoácido polar, que se llama tirosina, cuya cadena lateral es esa. Esto que está acá es un grupo benceno. Benceno. Por lo tanto, yo debería considerarlo apolar aromático. Sin embargo, Tiene un OH. como tiene este grupo OH, automáticamente lo hace polar. Y esto es un polar aromático. Es una clasificación rara, pero Es la única. Polar aromático.
polar aromático. Por eso es una excepción. Hay una tercera excepción que es prolina, pero prolina yo lo dejo fuera porque generalmente no se pregunta. Por lo menos para este tipo de preguntas. ¿Ok? Por lo tanto, ahí hay dos excepciones. O sea, uno puede ocupar esta regla para los otros 17 aminoácidos. Excepto para tirosina, Y para excepto metionina. para Metionina. ¿ok? Y prolina que lo dejamos un poquito fuera. Ya. ¿Estamos? ¿Qué hora es a propósito? Para cachar más o menos como Sí, de 25 para... 25 para las... Ya, Sí. yo tengo que terminar a las 7 porque yo tengo que volar a otro lado. Ya. Al igual que ustedes tienen que irse a clase, yo tengo que irme a clase también. También estudio de tarde. Ya. Voy a quedar más o menos en la misma que ayer, pero prefiero verlo. El tercer tema que hay que ver, o sea, perdón, este era el primer tema de clasificación con respecto a los aminoácidos. El tercer tema, o el segundo tema que hay que ver con respecto acá, tiene que ver con el famoso punto isoeléctrico. El famoso punto isoeléctrico. Que quizás deba ser de lo más complejo que tiene esta materia. ¿Qué es el punto isoeléctrico? Desde la dinámica. Es cuando el 100% de los aminoácidos están como su heterio. Como su heterio. Esa es la definición. Ahora, ¿qué es el suiterior? Está relacionado con esto. Es que yo siempre parto con esta porque yo sé que cuando yo conozco esta definición quedan todos colgados. Por eso lo hice así. ¿Qué es el suiterior? Es el aminoácido con carga cero. Y este punto isoeléctrico es un valor de pH. Entonces aquí entramos derechamente a ácido-base. Esto tienen que haberlo visto. Porque van en proteínas. Sí. Sí. Por lo tanto, esto deben haber pasado por esto. Esto es lo más difícil. Por lo tanto, voy a verlo Pero lo más en clase química, pero no sé. práctico posible. Yo sé que el suiterior Ya. es cero. No está en cero. Y no de valores. De hecho, para no hacer lo mismo que hice ayer, voy a colocar el caso más complejo, Ya. pero tengo que entrar a algunas cosas específicas. Este concepto de puntos eléctricos que está asociado a ácido base está relacionado con un concepto de ácido base que es el pK sub A, que es la constante de acidez. Si yo, por ejemplo, a ustedes yo le digo que tengo un ácido, ácido fórmico, por ejemplo, y yo digo que este ácido fórmico tiene un pK de 2,3, ¿qué significa? ¿Qué es ácido? No, ¿qué significa? Era la... Era un menos. Lo que pasa es que una cosa Pero era la es capacidad de... la interpretación que yo puedo hacer de la constante o la definición, y otra cosa es lo que yo necesito que signifique para yo poder entender lo siguiente. Esto significa que si yo estoy en una escala de pH de 0 a 14 y yo me coloco en 2,3, que es el pK, esto es una división entre una estructura con protón y una estructura sin protón. Porque esto es el 50%.
No tiene nada que ver con el hecho de restarle eso a 14, ¿cierto? No, 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 nada que ver, nada que ver. Es un pH de cambio. Que quiero que esto quede más o menos claro. Si yo estoy entre pH 0 y pH 2,3, lo más probable es que yo encuentre esta estructura con protones. ¿Por qué? Porque mientras más bajo es el pH, mayor cantidad de protones tengo disponibles. Claro. Si yo estoy de 2,3 a 14, la estructura más probable que yo voy a encontrar es una estructura HCO menos. sin protones. Porque se dio. ¿Ah? Se dio, o sea, todos los que estaban ahí se cedieron para Se cedieron. por ende se perdieron. Exactamente. Ya, ¿estamos claros con este concepto? ¿Por qué? Porque es este concepto el que yo voy a tener que utilizar ahora para poder ver el tema del punto salitre. Cuando ustedes tienen la estructura del aminoácido, yo lo escribí así. Voy a escribirlo así. Yo lo escribí así. Esta estructura o esta escritura se conoce como escritura neutra. Los grupos químicos están escritos como química orgánica. Sin embargo, si yo tuviese que utilizar la famosa estructura APH 7, que es una segunda forma de escribir, yo tengo que colocarle carga. Y esto queda con esto, y esto queda con esto. Ahora, ¿por qué esto queda con eso? Porque este que está acá tiene un pK que se conoce como pK sub A1. Este que está acá tiene un pK sub A que se conoce como pK sub A2. Y en algunos casos voy a tener que esta cadena lateral también puede sufrir este mismo proceso y esto se va a conocer como pK sub A. Este valor, pK sub A1, está alrededor de 2. Este que está acá está generalmente alrededor de 9, dependiendo del aminoácido. Y este es variable, dependiendo del aminoácido. Voy a hacer un ejercicio para que puedan entender cómo se trabaja esto. Pero el ejercicio va a ser, al contrario de ayer, va a ser incorporando esto, incorporando pK sub A. Voy a utilizar para eso el ácido aspartico. El ácido aspartico tiene un pK1 o un pK sub A1 de 2,16. Tiene un pK sub A2 o pK2 de 8,76 me parece, y finalmente va a tener un pKr de 3,25. Y la estructura de este aminoácido es así. Un aminoácido ácido, pero yo lo escribí en estructura neutra. Este valor está asociado con ese grupo químico. Este valor está asociado con ese grupo químico. Y este valor está asociado con la cadena lateral. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Voy a colocar acá. El valor asociado a pK1 es como que si yo colocara una escala de pH pequeña y yo coloco el 2,16. De 0 a 2,16
este grupo se encuentra con protón y de 2,16 hasta 14 este grupo va a tener, perdón, va a perder su protón. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ya, si yo utilizo la misma dinámica para el pK2, acá coloco el 8,76. De 8,76 a 0 voy a tener esto que está acá con protón. Eso significa que lo voy a tener como NH3 más. Y de 8,76 hasta 14 va a perder su protón y por lo tanto yo voy a tener la estructura NH2. No, en este caso los grupos son fijos, positivo y sin carga. Y finalmente, la cadena lateral, pKr, tiene un valor de 3,25. Pero la cadena lateral es todo eso. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con toda la cadena lateral. Si estoy de 3,25 hacia 0, yo voy a tener la estructura CH2, COOH, porque tiene el protón, y de 3,25 a 14, voy a tener la estructura CH2, COO menos, porque perdió su protón. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos? Ya. Ahora, la pregunta que se va a hacer, o las dos preguntas que se van a hacer son: buscar la estructura superior y aparte buscar el punto isolítico. ¿Cómo lo hago? Partiendo desde cero. Esto significa partir desde cero. Voy a hacer una escala de pH de 0 a 14. Voy a ordenar los pKs. Acá debería ir el 2,16, aquí debería ir el 3,25 y aquí debería ir el 8,76, porque los coloco en orden, de menor a mayor. El colocar estos pKs automáticamente me genera tramos de estructuras. Voy a tener este primer tramo de 0 a 2,16, este segundo tramo de 2,16 a 3,25, este tercer tramo de 3,25 a 8,76 y finalmente un cuarto tramo de 8,76 a 14. Y lo que yo tengo que empezar aquí es a jugar a colocar las estructuras. Eso es lo que yo tengo que hacer. Explico. Voy a cambiar la dinámica de ayer. Una dinámica es colocar en todas las estructuras el carbono central. Aquí yo puedo colocar el carbono central. Esta es otra forma de hacerlo para los que vinieron ahí. La primera estructura es la de 2,16, ¿no es cierto? Que es la estructura del ácido carboxílico. De 0 a 2,16 yo voy a tener la estructura sin protón, ¿no es cierto? Que es la que me dice acá. Y de 2,16... Con protón. Perdón, con protón. Con protón. Con protón. Y de 2,16 14. hasta 14, es decir, esta estructura y esta estructura, yo voy a colocar la estructura sin protón. Porque eso es lo que yo estoy diciendo acá arriba. Todas las estructuras de 2,16 hasta 14 van sin protón. Después, ¿qué es lo que viene? La 325, ¿no es cierto? La estructura 325, que es la cadena lateral. Y aquí lo que tengo que decir es: todas las estructuras de 325 a 0, es decir, esta estructura
y esta estructura tienen que ir con la cadena lateral con Protón. protón. Por lo tanto, aquí yo voy a colocar CH2, COH, y aquí también voy a colocar CH2, COH. Y, Para allá. al contrario, todas las estructuras de 3,25 hasta 14, es decir, esta estructura y esta estructura, deben ir con la cadena lateral, pero sin protón. Protón. Entonces aquí yo voy a colocar CH2, CO menos, CH2, CO. Porque lo que estoy diciendo acá es que todas las estructuras de 3,25 a 14 tienen que ir sin Protón. protón. ¿Estamos? ¿Hasta el momento? Ujú. ¿Estamos claros? Sí. Ya, perfecto. Me queda, Dos. Aún. ¿dónde está? 876, que es el grupo amino. 876 está acá. Por lo tanto, todas las estructuras de 876 a 0, es decir, esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá, yo las tengo que colocar con NH3 más. Entonces, a esta que está acá, yo le voy a colocar NH3 más, a esta que está acá, NH3 más, y a esta que está acá, NH3 más. Y la estructura que va entre 876 y 14, es decir, esta tiene que llevar NH2. ¿Qué me falta? El punto iseléctrico. ¿Perdón? El punto No, iseléctrico, ¿no? a las estructuras, ¿qué le falta? El hidrógeno. Muy bien, el Arriba. hidrógeno arriba. Como este no cambia, usted simplemente lo repite. Lo repito. Muy bien, el hidrógeno. Ah. Y con esto yo ya tengo las 4 estructuras que yo tengo que analizar. ¿Qué tengo que analizar? Primero tengo que buscar cuál es la estructura con carga 0. Ujú. ¿Cómo lo hago? Sumo las cargas De de los todos. componentes que están alrededor del carbono central. Por ejemplo, esto como no tiene carga, Es cero. tiene un valor 0. Esto como no tiene carga, tiene un valor 0. Esto como tiene carga positiva, Es uno. tiene un valor más 1. Y el hidrógeno, Es cero. que no tiene carga, vale 0. Si sumo todo, acá obtengo un valor más Uno. 1. Hago lo mismo con el del lado. Este vale, como tiene carga negativa, vale menos 1. Esto sigue teniendo, no tiene carga, por lo tanto sigue valiendo 0. Esto tiene valor Valor más uno. positivo, por lo tanto vale más 1. Y el hidrógeno sigue valiendo 0. Si yo lo sumo, Es cero. es Ahí 0. está. Y esta estructura que está acá, esa Ujú. vendría siendo el Suítero. suetero. ¿Por qué? Porque es la estructura con carga Cero. 0. Y una vez que yo encuentro el su interior, Puedo sacar el- calculo el punto isoeléctrico. Y hay una definición matemática del punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el promedio de los pK sub A que rodean al suitero. ¿Qué significa? Si esta es mi estructura con carga 0, ¿cuáles son los pK sub A que lo rodean? El 216. 2,16 3,25 y 3,25. Solamente los que lo rodean. Por lo tanto, el punto isoeléctrico es igual al pK1, porque recuerden que este 2,16 corresponde al pK1, Ujú. más Peca. pK sub R dividido por Dos. 2.
¿Por qué pongo este ejercicio? Porque en los libros ustedes se van a encontrar la definición de que el punto isoeléctrico es igual a pK1 más pK2 dividido por 2. Y eso no es cierto en todos los casos. Sí, porque ahí estamos en una. Porque en este caso, que yo lo que acabo de hacer, es pKr. Ya. ¿Cuándo es válido el pK1 más pK2? Cuando tengo aminoácidos, tengo aminoácidos apolares y tengo aminoácidos polares sin carga. Cuando tengo aminoácidos ácidos o básicos, necesariamente tengo que pasar por ahí. Porque esa es la villería. La villería que está aquí es, no, yo me aprendo toda la fórmula y estaba al otro lado. Y no siempre es así. Si yo calculo esto, me queda 2,16 más 3,25 dividido por 2. 5, 3, 11, 41. 2,05. 5,41, Ah, sí, 5,41, 20, no, 5,41. 2,70. 0,5. 705. Ahí sí. Ese vendría siendo el punto isoeléctrico. Entonces, ojo con los cálculos. Ojo con los cálculos. ya. Por eso les digo, esto que está acá, porque vamos a alcanzar a llegar hasta acá, creo, es lo más difícil. Aminoácidos es lo más difícil. Yo pensé que la prueba la tenía la próxima semana, pero, perdón, esta semana, pero me dijeron La que tenemos la próxima. Eso sí. Así que, El bueno, lunes vemos el. yo por eso tengo que hablar con Claudio. Esta es la prueba, ¿cierto? Ah. De parte.